Saludos chicos, aquí les traigo el tema dinámica de la partícula, pero el video número 2, enfocándose en la ley de Newton. Como verán a continuación, vamos a expresar lo que es la segunda ley de Newton. Para que entiendan este concepto, les voy a explicar de forma simple de qué trata la segunda ley de Newton. Por ejemplo, si tenemos una masa M1, o en este caso M, colocada en un plano, esa masa se está moviendo desde una posición t sub 1, tiempo 1, y x sub 1, posición x1, tiempo 1, a una velocidad. Enfocando la primera ley de Newton, veíamos que si un objeto se mueve a una velocidad, esa velocidad nunca cambia, ya que la sumatoria de fuerza que actúa sobre dicho cuerpo es cero. Y si la sumatoria de fuerza que actúa sobre dicho cuerpo es cero, es porque la aceleración que está interviniendo en ese caso también es cero. O sea, si no hay aceleración, la velocidad es constante, no cambia. Pero enfocándose en la ley de Newton, en la segunda ley, cuando el objeto cambia desde una posición t sub 1 y tiempo 1 y posición x sub 1 hacia una posición x sub 2 debido a un tiempo 2, irá a una velocidad que para la segunda ley de Newton esa velocidad debe de ser mayor o menor a la velocidad que teníamos acá, ya que hay un cambio de velocidad debido a ese movimiento y el cambio de velocidad lo proporciona lo que es la aceleración. Si hay una aceleración, la fuerza neta que actúa o la sumatoria de fuerza es diferente de cero. Para la primera ley de Newton, la sumatoria de fuerza era igual a cero, pero para la segunda ley de Newton, la sumatoria de fuerza es el producto de la masa del cuerpo por la aceleración. Esto se interpreta de la siguiente manera. La fuerza es directamente proporcional a la aceleración, o sea, ese símbolo directamente proporcionales, como veían en la práctica número 4. Para una masa constante, el gráfico fuerza en función de aceleración es una línea recta que parte desde el origen. Y está claro porque a medida de que una variable aumenta, la otra aumenta en la misma proporción, porque son directamente proporcionales. De la expresión para la segunda ley de Newton de espejo, lo que es la aceleración, quedaría expresado de esta manera. Interpretando este resultado queda de la siguiente manera. La aceleración es inversamente proporcional a la masa. O sea, que para una fuerza constante, el gráfico aceleración en función de masa es una hipérbola, ya que si la aceleración aumenta, disminuye la fuerza, o sea, la fuerza constante disminuye para una mayor masa, menor aceleración prácticamente. O sea, el gráfico aceleración en función de masa es una hipérbole. A medida de que m aumenta, la aceleración va disminuyendo y por eso se va formando una hipérbole. Ahí está interpretado lo que es la aceleración despejada de la expresión de la primera ley de Newton. La aceleración es inversamente proporcional a la masa y la fuerza es directamente proporcional a la aceleración. Eso es prácticamente lo que expresa la segunda ley de Newton. Si despejamos la masa, veríamos que al dividir la fuerza entre la aceleración siempre debe de dar una constante. O sea, que el valor de la masa nunca cambia. Y esa constante es lo que se conoce como masa. Las unidades de fuerza en el sistema internacional es el newton, la N, y un newton es el producto de un kilogramo por un metro dividido entre segundo al cuadrado. O sea, kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado es newton. Y el newton es la unidad de fuerza en el sistema internacional. La DINA es la unidad de fuerza en el sistema sexagesimal. Y una DINA es el producto de un gramo por un centímetro sobre segundo al cuadrado. En el sistema inglés tendríamos la libra fuerza como unidad de medida y es simplemente el producto de un Schlutt, que es la unidad de medir masa en el sistema inglés, por un pie, el pie Ft sobre segundo al cuadrado. Ahí tenemos lo que son las unidades de fuerza en tres sistemas e interpretamos lo que son la fuerza y la aceleración en base a la segunda ley de Newton y lo que es la masa. Seguimos. Vamos a demostrar ahora a partir de la segunda ley de Newton todas las fórmulas que ustedes van a tener que utilizar para resolver los problemas.
La primera es esta, que ya veían anteriormente. La sumatoria de fuerzas es el producto de masa por aceleración. Si yo conozco que aceleración es el cambio de velocidad en función de tiempo, o sea, v2 menos v1 dividido entre t2 menos t1, o simplemente esto, yo puedo sustituir esa aceleración en la expresión de la segunda ley de Newton y me quedaría de esta forma. Esto lo bajé a multiplicar como si fuera aceleración y me queda así. Entonces, la masa por la velocidad 2 menos la velocidad 1 dividido entre el tiempo es la fuerza resultante también. O sea, esto es aceleración y esto es masa. Masa por aceleración, la fuerza. Esta expresión le puede ayudar a resolver problemas. Si tenemos que la aceleración es igual a la sumatoria de fuerza dividido entre la masa, a partir de la primera ley de la ley de Newton, la segunda, ustedes lo despejan aquí, quedaría así. Ustedes conocen esta, despejando de la expresión de la segunda ley de Newton. Si yo conozco, a partir del movimiento variado, esta fórmula, yo puedo despejar la aceleración y me quedaría de esta manera, y esa aceleración sustituirla en la expresión de la segunda ley de Newton y queda expresado de esta manera. Esta es otra expresión que a ustedes les puede ayudar a resolver problemas. La sumatoria de fuerza es equivalente al peso y el peso es el producto de la masa por la gravedad, como veían anteriormente. También es otra fórmula que le puede servir. Esto es otra fórmula para obtener lo que es aceleración, ya que si la sumatoria de fuerza en un triángulo rectángulo es el cuadrado, bueno, la raíz cuadrada de la magnitud de F1 al cuadrado más la magnitud de F2 al cuadrado, al dividir eso entre la masa, obtengo lo que es la aceleración. Esa fórmula le puede ayudar a resolver este problema, como lo tenían planteado en la práctica que les puse. Si la aceleración es la sumatoria de fuerza, pero la sumatoria de fuerza es F1 más F2 más F3 más F4, dependiendo si una de esas fuerzas va en dirección contraria, recuerden que sería negativa, al dividir todo eso entre la masa, también obtendría lo que es la aceleración. Esta ustedes la pueden utilizar para resolver ese problema, que también está colocado en la práctica. Seguimos. Fuerza centrípeta a partir de la segunda ley de Newton. Miren, según recuerdan, o para explicárselo de forma simple, ustedes en lo que era el movimiento circular tendrían lo que son los conceptos de fuerza centrípeta. Yo obvié la fuerza centrípeta del movimiento circular y lo coloqué en las leyes de Newton para explicarlo en base a la segunda ley de Newton, para no darle cosas adelantadas y que ustedes no lo verían, o sea, que yo no le iba a dar la expresión de la segunda ley de Newton sin haberle dado el tema de la segunda ley de Newton o de la dinámica. Entonces, vamos a demostrar lo que es la fuerza centrípeta a partir de la segunda ley de Newton, que ya ustedes saben qué es esto. Fuerza igual a masa por aceleración. Yo tengo esta expresión que está aquí. Si la fuerza es igual a la masa por la aceleración, la fuerza centrípeta será el producto de la masa por la aceleración centrípeta. Ahora, por el movimiento circular, ustedes conocen que la aceleración centrípeta es tomar la velocidad lineal, elevarla al cuadrado y dividirla en 3 radios. Pues yo puedo sustituir este valor acá y quedaría así. Masa por velocidad lineal al cuadrado dividido en 3 radios. Y esta fórmula me puede ayudar a mí a resolver un problema en el cual me pidan buscar lo que es la fuerza centrípeta. Masa por velocidad lineal al cuadrado dividido en 3 radios. Esta es otra fórmula que la vamos a demostrar en función del periodo a partir de esta que teníamos en el movimiento circular. Fuerza centrípeta es igual a masa por velocidad lineal al cuadrado dividido en 3 radios. Pero la velocidad lineal al cuadrado es esto, por la fórmula que ustedes tenían anteriormente en el movimiento circular. Sustituir ese valor acá, en donde dice velocidad lineal, pero elevándolo al cuadrado. Veanlo ahí. Elevo todo esto al cuadrado y tendré masa, que era esto, por 2 al cuadrado, 4. Pi al cuadrado, pi cuadrado.
R al cuadrado, R cuadrado. T que está dividiendo, que período, período al cuadrado da período cuadrado. Y todo eso va a ir dividido en 3 radios. Como este período al cuadrado está dividiendo, lo paso a multiplicar R al dividir las fracciones y me queda 4 pi cuadrado R cuadrado multiplicado por la masa. Y el período cuadrado pasa a multiplicar el radio de abajo, o sea, queda de esta forma. Como R está al cuadrado aquí y R está a la 1 acá y se está multiplicando acá y dividiendo acá, yo puedo cancelar un R de aquí con un R de aquí. No quedaría R abajo, pero sí uno arriba ya que está al cuadrado. Y quedaría 4pi cuadrado por R por la masa dividido entre el período al cuadrado. Y esta es la fórmula que me puede ayudar a obtener lo que es la fuerza centrípeta en función del período y demostrado a partir de la segunda ley de Newton. Si yo quisiera la misma fórmula pero en función de la frecuencia, debo de conocer que velocidad lineal en este caso no es sobre el período, sino 2pi por el radio por la frecuencia. Eso ustedes lo vieron en lo que era el video que les envié, que tiene que ver con el movimiento circular. Masa por velocidad lineal, que en este caso sería 2pi por el radio por la frecuencia al cuadrado dividido en 3 radios. Elevando eso al cuadrado tendría 4 pi cuadrado, radio cuadrado, frecuencia cuadrada por la masa dividido en 3 radios. Lo mismo que ocurrió aquí, ocurre aquí. Un radio se va de aquí con este y queda 4pi cuadrado por la frecuencia cuadrada. Como R estaba al cuadrado y lo cancelé con esto, queda un R multiplicado por la masa. Y esta expresión que depende de la frecuencia, el radio y la masa, es la que me ayuda a obtener lo que es la fuerza centrípeta.